Shabbat Shalom. Es un gran honor estar aquí y poder compartir la porción de esta semana. La porción de esta semana es Kedoshim. La porción es una porción muy interesante porque es una porción que básicamente invita al pueblo a tener santidad. De hecho, dicen los académicos que esta porción se puede conectar con lo que es el libro de Éxodo, lo que es las 10 palabras que encontramos en el libro de Éxodo. Entonces, le hace la invitación al pueblo a ser santo, le da unas instrucciones cómo el pueblo debe ser santo. Vamos a hacer una oración para entrar en este tema de esta semana. Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias por la oportunidad que tú nos das, por el privilegio que tú nos das de ser tus siervos. Padre, en este día permite que tú puedas hablarnos y puedas enseñarnos un poco más de tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres justo, porque tú eres santo y porque tú santificas a tu pueblo. Padre, te lo pedimos por los méritos de Yeshua Mashiach. Amén. Pues la porción de esta semana es un tipo de invitación al pueblo para ser santo. Se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 19. Y como bien dice, es Kedoshim, es una invitación al pueblo para ser santo. Pero le está invitando a través de ciertas leyes y ciertos reglamentos que el pueblo debe seguir para mantenerse en el espacio sagrado. Entonces, muchas veces cuando nosotros entramos a lo que es la Torá o empezamos a aprender, nosotros pensamos que cuando nosotros venimos podemos hacer lo que nosotros queremos y a la forma que nosotros queremos. Y la Torá establece un orden, establece leyes, establece formas de comportamiento. Esto nosotros no solamente lo encontramos en la Torá, sino en el antiguo Medio Oriente. Todas las naciones tenían códigos de comportamiento, leyes. Nosotros vamos a encontrar varios códigos en el antiguo Medio Oriente que establecían este orden para la sociedad. La Biblia, la Torá, es un código que establece orden para una sociedad. Esta sociedad se llama Israel. Hay otra cosa conectada. Esta sociedad se llama Israel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Israel se desvía de lo que ha sido establecido, entonces hay un problema y hay un caos. Vamos a estar usando la metodología de mi maestro Rico y vamos a estar usando lo que son los convenios. De hecho, en esta porción podemos encontrar todas las esferas. Podemos encontrar lo que son los convenios, podemos encontrar lo que es la justicia y la bondad, lo que es honor y vergüenza, lo que es una nueva creación. Podemos encontrar el caos y orden y podemos encontrar espacios sagrados. Para entender lo que es santo, tenemos que entender lo que son los espacios sagrados. No podemos entender lo que es algo santo si no estudiamos el templo. De hecho, el templo, Dios, es el que establece la santidad. El medidor de santidad va a ser, en este caso, va a ser Dios, porque Dios es santo. De Dios proviene la santidad. Y lo que Él nos ha dado a nosotros como ejemplo de su santidad es su templo que Él ha puesto en la tierra, su trono, que es lo que establece y lo que nos da una muestra a nosotros de lo que es la santidad. Cómo nosotros nos acercamos al templo, cómo nosotros nos acercamos a lo que es un espacio sagrado, cómo nosotros nos comportamos dentro de ese espacio sagrado. Dios establece a Israel como un pueblo santo. Israel debe comportarse de cierta manera. Y eso es lo que vamos a estar encontrando en la porción de esta semana, Kedoshim. Vamos a hablar algunas cosas básicas. Por ejemplo, esta porción tiene 51 mandamientos. Tiene muchos mandamientos. 13 de ellos son performativos y 38 de ellos son prohibitivos. El libro de Levítico, capítulo 19, empieza con estas palabras. Dice, entonces habló el Señor
a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Ahora, la pregunta sería: ¿qué es ser santo? Porque muchas veces la interpretación que se le da a la palabra santo o santidad es distinta, depende de quién estamos buscando o cómo estamos estudiando la palabra. Entonces, vamos a ver qué es santidad y vamos a ver algunos patrones de lo que era el sistema de santidad y lo que era patrones y clientela en el antiguo Medio Oriente, porque si nosotros entendemos lo que Israel es un tipo de cliente de Dios y Dios es el patrón, Dios es el benefactor, vamos a entender un poquito más la porción de esta semana. Dice acá: todos los gobiernos del antiguo cercano Oriente eran reales. A pesar de sus características individuales, todos los gobiernos reales del antiguo Próximo Oriente compartían una estructura social y política básica que puede denominarse relación entre patrón y cliente. El patrón era el rey y los clientes eran las personas a las que gobernaba. Este sistema de patrón-cliente definía la posición de cada persona en la vida. Por debajo del rey, sus guerreros profesionales eran la aristocracia. Juntos, rey y nobleza gobernaban al populacho: granjeros, pastores, artesanos y esclavos. Un esclavo era un hombre o una mujer capturados en la guerra o cualquier hijo de esclavos. Si había vivido en una antigua sociedad de patronazgo, cualquiera cuyo estatus fuera superior al tuyo era tu señor o señora. Y se esperaba que se presentaran como esclavos de esta persona. Por ejemplo, 2 Samuel 14, 4-7. Incluso una reina se dirigía así a su marido, el rey. La estructura patrón-cliente era también la religión común del antiguo Próximo Oriente. Del mismo modo que el patrón prometía guiar, proteger a sus clientes, afirmar poseer la guía y protección de un Dios que lo había elegido para esta tarea. Por ejemplo, 2 Samuel 23, 1-7 y 1 Samuel 16. La relación patrón-cliente era teóricamente una jerarquía de 3 niveles. El nivel superior lo ocupaba el Dios patrón, que había elegido al patrón humano del nivel intermedio para gobernar a los clientes humanos del nivel inferior. Entonces, a lo mejor usted dice: ¿qué tiene que ver esto con la porción de esta semana? Bueno, más adelante vamos a ver, porque estamos estableciendo que ellos pensaban lo que era un rey y cómo los que pertenecían a ese reino tenían que comportarse con el rey. Cuando nosotros vemos la estructura de la Biblia, vamos a ver que Dios es lo mismo. Nosotros somos siervos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es la posición de un siervo, qué es lo que el siervo tiene que hacer. Porque si nosotros entendemos la posición del siervo, vamos a entender. Si nosotros leemos de nuevo lo que es el libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que Israel estaba en un estado de esclavitud en Egipto. Dios no los sacó para que ellos fueran libres e hicieran lo que ellos quisieran. Dios los sacó, los redimió y los trajo para que pudieran servirle a Él. La diferencia es que ellos no son esclavos. Ahora, la obediencia ellos se la deben a Dios. Es distinto. No es porque ellos están forzados a hacer algo, porque ellos automáticamente eligieron a un Dios que es bueno, que le enseñó lo que Él puede hacer por ellos. Él los liberó de la esclavitud. Les dio justicia, les dio bondad, los trató con misericordia, los trajo. Ahora ellos, la lealtad de ellos, del pueblo de Israel, debe ser hacia Dios. Antes la lealtad de ellos estaba ¿en dónde? Al faraón, en Egipto. Pero él los maltrataba, eran esclavos. Dios los libera, ahora ellos sirven a un Dios que es bueno, que es compasivo, misericordioso, pero su lealtad no cambia. Ahora su lealtad simplemente es dirigida hacia Dios y Dios le da los estatutos a ellos. En el antiguo Medio Oriente, las deidades supuestamente le habían dado a los reyes el código de leyes morales y éticas, cómo debían comportarse. Pero nosotros sabemos que eso lo habían escrito ellos mismos. Ningún Dios se le había manifestado a la humanidad de esta forma. Dios se manifiesta a Israel y le da el código de cómo Dios quiere que ellos se comporten para que ellos puedan estar en lo que es el espacio sagrado. Dice acá:
Este tipo de religión estaba patrocinado por el Estado, era impuesta por el Estado y se imponía a todos los niveles de la sociedad. La participación en la religión patrón-cliente era obligatoria, incluso para aquellos que preferían adorar a un Dios distinto del patrón divino del rey. Aunque los patronos divinos tenían muchos nombres, cada dios patrono mostraba la misma personalidad y características. Era un guerrero poderoso, un juez justo y un padre o madre misericordioso con su pueblo. Este Dios odiaba el pecado y castigaba a los malvados, pero recompensaba a los justos. En todos los casos, el Dios patrón estaba obsesionado con recibir el culto adecuado de los clientes humanos y esperaba ser halagado con una retórica que ensalzara la majestuosidad del Dios y sus muchas virtudes. Entonces, estamos viendo que los dioses exigían un tipo de obediencia. Exigían un tipo de obediencia hacia ellos. Si nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41, del 8 en adelante, y dice: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces, Israel es siervo de Dios. Israel, al aceptar el convenio en el capítulo 19 de Éxodo, ahora le debe la lealtad a Dios. Dios establece ahora límites, ahora Dios le da leyes. Nosotros a veces leemos lo que es el libro de Éxodo y Levíticos y no nos damos cuenta que realmente casi todo lo que abarca estos dos libros se escribieron dentro de 2 años, mientras ellos estuvieron en el monte Sinaí. Dios les estuvo preparando como pueblo. Recuerde que esta es la primera vez que ellos son una nación. Dios los está organizando, le está dando leyes sociales, le está dando conductas y cómo ellos deben comportarse para que ellos se puedan respetar para unos a otros, para que ellos puedan habitar juntos y para que Dios pueda morar dentro de ellos. Porque si ellos no hacían estas cosas, las conductas que presentaba el antiguo Medio Oriente eran conductas que eran abominaciones hacia Dios. Nosotros lo leemos en esta misma porción, en el capítulo 20. Dice que las conductas de las naciones que estaban en Canaán eran abominables a Dios y por eso Dios las expulsó de la tierra. Si Israel hacía estas mismas conductas y seguía estos mismos patrones, iban a ser expulsados de la tierra igualmente. Y nosotros lo vamos a ver en los profetas, el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel, nos habla de cómo Israel fue a la dispersión porque ellos decidieron seguir los mismos patrones que habían hecho las naciones cananeas y los que habitaban en la tierra. Dice, el Dios patrón participaba activamente en todos los aspectos del gobierno real. Para garantizar que el patrón humano gobernara con rectitud, el Dios revelaba las leyes y amenazaba con castigar a quienes las transgredieran. Durante la guerra, el Dios patrón marchaba con los ejércitos reales durante la paz. Este Dios prometía proteger a la sociedad de la peste y el hambre. Por su parte, el patrón humano era la presencia divina en la tierra, normalmente porque el rey era hijo del Dios patrón. Los dioses frecuentemente concebían o daban a luz a reyes en la antigua propaganda real, aunque algunos reyes eran adoptados por sus dioses en lugar de engendrados. El templo del dios era construido y mantenido por el patrón humano y el templo era la agencia real de recaudación de impuestos. Las ofrendas rituales exigidas por el dios patrón eran los impuestos que alimentaba al rey, a sus ejércitos, a la burocracia real, que eran sacerdotes del dios patrón. Entonces estamos viendo los patrones, lo que creían en el antiguo Medio Oriente, que era un cliente y que era el patrón, el Dios patrón, o podía ser un rey patrón. En este caso nosotros lo vamos a aplicar en lo que es Dios como nuestro patrón, porque vamos a estar estudiando lo que es la santidad. Si nosotros entendemos que Dios es nuestro patrón y nosotros somos sus siervos y le debemos lealtad, entonces para nosotros no se nos va a hacer gravoso las leyes que Él ha expuesto para nosotros seguir. Si nosotros entendemos que las leyes que Él dio a su pueblo son para mantener un orden, para que el pueblo pueda vivir en una sociedad de una forma ordenada, manteniendo un respeto entre los integrantes de esta nación y para que Dios pueda morar en medio de ellos.
Dice, un Dios protector era un Dios justo y se esperaba que su representante humano elegido también lo fuera. El vínculo entre los reyes divinos y humanos se definía como un vínculo moral con obligaciones morales en cada dirección. Esta moralidad está definida por los convenios sociales, políticas y económicas de la antigua sociedad del Próximo Oriente y se extendía a todos los niveles de la estructura social. La principal preocupación de todo Dios protector era el bienestar de su pueblo elegido. Esta era la parte que quería llegar. La principal preocupación de todo Dios protector era el bienestar de su pueblo elegido. Vemos siempre que Dios está preocupado por el bienestar del pueblo de Israel. Pero su compromiso con este pueblo presuponía el compromiso de este con él. O sea que es un compromiso mutuo. Dios tiene compromiso con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel también tiene que tener unos compromisos y cosas que tiene que cumplir para con Dios. La relación requería la participación activa de ambas partes. Por ejemplo, el Dios que rige el sol, Shamash, es complaciente con las súplicas, dispuesto a escuchar los votos, aceptar las plegarias. Además, este Dios da a quienes le rinden culto una vida de felicidad y duradera. Estas suposiciones rutinarias sobre cómo deben funcionar las relaciones patrón-cliente son base de la teología bíblica, de la alianza. Dios eligió a Israel, Deuteronomio 10, 11. Dice, Él dará hierba a tu campo para tu ganado y comerás y te saciarás. O sea, bendición. Deuteronomio 5, 11 al 21, Oseas 11, 1, entabló una relación de alianza con Israel. Éxodo 24, 8. Vamos a leer el Éxodo 24, 8. Dice, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Exigió amor y lealtad inquebrantable a Israel. Deuteronomio 6, 4 al 9, Miqueas 6, 8, y prometió lo mismo en cambio. Deuteronomio 7, 9 al 11, Jeremías 9, 23. Dios mostró una lealtad inquebrantable a quienes le fueron leales y obedecieron su enseñanza sobre el gobierno público de la sociedad. Deuteronomio 5, 11 al 18 y 5, 11 al 21. Los desleales enfurecían a Dios y éste descargaba su ira sobre toda la tierra, escupiendo fuera de ella tanto a los leales como a los desleales. O sea, todos sufren. Cuando uno es desleal, los que son leales aún sufren las consecuencias. Dice, es la rectitud del Dios patrón que dio lugar a las instrucciones divinamente reveladas para la conducta humana. La Biblia llama a esto Torah o instrucción. Otras lenguas antiguas tenían otras palabras, pero la idea era la misma en todas partes. La Torah no era un mero consejo para los piadosos, era el código de conducta de la sociedad y nosotros sabemos que sigue siendo. No se trataba de espiritualidad interior, a menos que esa conciencia interior se manifestara públicamente. La piedad era práctica, era lealtad al tejido social. En ese sentido, la crítica cristiana posterior de la Torá bíblica, tal como se encuentra en Mateo 5, 17 al 18, es una interpretación errónea del propósito para el que se había formulado la Torá. Sin embargo, la Torá bíblica, los 5 libros que van de Génesis a Deuteronomio, no es más que el producto final de un largo proceso en que las instrucciones divinas fueron recopiladas, escritas y revisadas periódicamente. Las normas específicas contenidas en estos 5 libros, que según la tradición judía son 613, sabemos que sí son,
no son más que un compendio del tipo de material común a toda la sociedad patrón-cliente en el próximo Oriente Antiguo. O sea que cuando nosotros estudiamos los patrones, las conductas y los códigos de comportamiento del Antiguo Medio Oriente y estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que son la misma forma y la misma estructura. Tienen las mismas formas que se hacían en el Antiguo Medio Oriente. La propia sociedad dictaba lo que el Dios patrón exigía. Esto era lo que hacían las sociedades antiguas. Ellos dictaban lo que el Dios patrón exigía, lo que el Dios patrón definía como justo y a quién favorecía el Dios. O sea que en el Antiguo Medio Oriente, lo que eran los sacerdotes o lo que eran los reyes, ellos establecían lo que les convenía a ellos que la sociedad hiciera, mientras que Dios no hace esto. Dios le da unas leyes que tanto son para el pobre como para el rico, para todos igual, da equidad. Dice, la propia sociedad dictaba lo que los dioses patrones exigían, lo que el Dios patrón definía como justo, a quien favorecía el Dios patrón. Los escribas aseguraban a sus lectores que su Dios ha revelado las reglas justas, pero en realidad los escribas pusieron palabras en boca de su Dios. O sea que los dioses no eran los que hablaban, sino que eran los mismos escribas, los reyes y los sacerdotes que hacían estos tipos de reglas. Entonces, seguimos. ¿Qué es santidad? Vamos a ir aquí por las notitas. Ok, santidad o kedoshim. Tiene 51 mandamientos, como dije al principio. 13 de ellos son performativos, 38 son prohibitivos. Y dice, sed santo porque yo, vuestro Dios, soy santo. Levítico 19:2. Ese va a ser el texto base de esta porción. La instrucción egipcia de Amenhotep presenta la normal divina como incansable para los seres humanos. En el egipcio pensaban que la santidad o ciertas cosas eran incansables. De hecho, en muchas culturas del Antiguo Medio Oriente, ellos pensaban que los sacerdotes y los reyes eran los únicos que podían alcanzar cierto tipo de santidad. El pueblo normal no podía alcanzar esto. Inclusive pensaban igual de la vida eterna, que eran solamente los élites los que podían alcanzar vida eterna. Dice, por el contrario, Dios ordena a su pueblo que le emule en carácter, siguiendo sus normas de vida recta, que se ejemplifican en sus leyes. Esto implica que sus normas morales son alcanzables. O sea, que las leyes que Dios establece en la Torá son leyes que son alcanzables. Si nosotros leemos el libro de Levítico, la porción de esta semana, capítulo 19 al capítulo 20, nos vamos a dar cuenta que las leyes son formas de cómo conducirse en la vida. No puedes robar, que si tú tienes que reverenciar el templo, tienes que guardar el Shabbat, tienes que no hagas idolatría. Son cosas normales que Dios presenta para un pueblo, para poderlo mantener apartado, para que haga una diferencia entre lo que Dios exige y lo que las naciones hacían. Hoy día existe el mismo problema. Se supone que el pueblo de Dios sea apartado, que haga una diferencia entre lo que las naciones hacen y lo que Dios ha llamado a su pueblo a hacer. Por eso es que Dios ha llamado a su pueblo a ser santo, ser separado, no a una persona, porque en ningún lado de la Escritura vamos a encontrar que una persona es santa. Solamente podemos encontrar que el sumo sacerdote era santo cuando usaba las vestiduras. Pero el pueblo colectivo, cuando se une y hace y guarda los mandamientos, se le llama el pueblo santo. Dice, esto implica que sus normas morales son alcanzables, como se afirma explícitamente en Deuteronomio 30, 11 al 14, que dice de esta manera. Dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslos oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslos oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón,
para que la guardes. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Entonces, el mandamiento está ahí. Lo que tenemos que es aprenderlo y saberlo cómo guardar. Dice, compárese con el himno sumerio Naché, según el cual los dependientes del templo son juzgados por su fidelidad o falta de fidelidad a las normas personales de culto y éticas de la diosa. Entonces, las fuentes más conocidas de los códigos jurídicos del antiguo Medio Oriente son estos. El código de Ur-Nammu, que era sumerio, el código de Lipishtar, sumerio, el código de Eshnuna, que era acadio, código de Hammurabi, y las leyes asirias y las leyes hititas. Cada una de estas leyes o estos códigos tenían distintos tipos de códigos que inclusive incluían cosas morales y éticas también. De hecho, muchas cosas que vamos a encontrar en la Escritura, en la Torá, también se encontraba en estos códigos. Había un problema, que muchos de estos códigos realmente el propósito de ellos era beneficiar a ciertas personas, o ciertas personas obtenían cierto tipo de beneficio en el aspecto que si una persona más rica había cometido un delito, muchas veces salía libre, mientras que el pobre no. Otro problema era que moralmente había muchas cosas que se les permitía, que realmente eran inmoralidades. Por ejemplo, se podía tener muchas deidades, o se podían tener cosas que realmente van en contra de la Torá. Pero estas leyes permitían cosas que eran inmorales y abominables para Dios. Por eso es que Dios quería expulsar a todas las naciones que estaban en Canaán por la abominación que hacían. Y muchos de ellos también sacrificaban los hijos a las deidades. Dice, entonces, utilizando la metodología, sabemos que cuando una persona entra en convenio, de hecho, el capítulo 15 del libro de Hechos, vamos a ir al capítulo 15 de Hechos. Yo pienso que esta porción de esta semana es una de las porciones de lo que tal vez se está refiriendo Pablo, cuando estaba hablando de enseñarles ciertas cosas a los creyentes, a los que estaban entrando, y luego llevarlos a la sinagoga donde ellos iban a seguir estudiando. Si nosotros vamos al capítulo 15, 18. Dice, desde 17, dice, para que el resto de los hombres busque al Señor, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo, por lo cual yo juzgo y no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces yo pienso que esta porción, Kedoshim, es una muy buena porción para enseñarle a una persona que quiere empezar a entrar en el convenio, porque tiene toda la estructura, tiene todo lo que una persona necesita para empezar a separarse, empezar a hacer una transición a lo que es el espacio santo o entrar en convenio. Dice, la influencia del Próximo Oriente. Los códigos de leyes morales eran comunes en el antiguo Oriente Próximo. Esta lista de leyes, como el Código de Hammurabi de Babilonia, detalla los comportamientos sociales prescritos en relación con la propiedad, la familia y los contratos sociales. Aunque estos códigos no contienen listas de virtudes y vicios propiamente dichos, enumeran comportamientos aceptables e inaceptables. Muchas veces la gente descarta, y es una pena que a veces se descartan ciertas cosas de la Escritura porque no entendemos el contexto. De hecho, hasta el día de hoy, hay tipos de comportamiento que todas las naciones tienen. Una persona no puede venir a una nación y hacer lo que quiere. Hay códigos, hay leyes de comportamiento. En el antiguo Medio Oriente existía lo mismo.
Habían códigos de cómo las personas tenían que comportarse, qué podían hacer y qué cosas no eran aceptables. La Biblia es eso mismo. La Biblia es lo mismo. Es qué es aceptable a Dios, qué es bueno y qué no es bueno. Por eso existen los mandamientos. Prohibición, esto se permite, esto vas a hacer y esto no lo vas a hacer. Esto está prohibido. ¿Cuál es el propósito o la finalidad de las prohibiciones? Bueno, si nosotros vamos al libro de Génesis, el capítulo 2 y 3, nos vamos a dar cuenta de lo que hacía la prohibición. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman del fruto. Ellos comieron y ¿qué pasó? Consecuencia, muerte. Lo mismo pasa con todos los mandamientos. El mandamiento o la prohibición que nosotros vemos como prohibición realmente es para obtener una bendición. Siempre que Israel quebrantó el mandamiento, siempre que Israel se fue tras todo lo que está hablando en esta porción, Kedushim, de no tratar bien al forastero, de hacer justicia, de no hacer idolatría, todo fue precisamente lo que llevó a Israel a lo que fue el exilio. Es precisamente por eso que nosotros estamos en el exilio hoy día. Porque no nos mantuvimos guardando lo que es apartándonos para ser santos. Sabemos que Dios es santo, pero Dios no puede imponerle a una persona la santidad. Es una decisión que la persona tiene que tomar de apartarse para que Dios lo pueda santificar. Cuando nosotros tomamos esa decisión, vamos a vivir una vida y vamos a obtener la bendición de ella. Mientras Adán no comiera de esa fruta, iba a estar en bendición, iba a gozar de la vida. Fue el momento que él tomó la decisión de transgredir el convenio, fue que vinieron las consecuencias y la maldición. La influencia de estos códigos legales contemporáneos en la estructura de la ley mosaica es evidente. Sin embargo, a diferencia de los códigos legales del antiguo Cercano Oriente, la ley mosaica describe a Dios como amoroso. Su pueblo se beneficia más que él de su pacto. Las violaciones de la propiedad no se consideran delitos capitales y menciona notablemente el amor de Dios y el amor que él exige de los demás. Véase Éxodo 20, 34:6, Levítico 19, 1 al 18 y Deuteronomio 6:5. La mención del amor y el énfasis en la motivación y la actitud hicieron que la ley israelita se basara mucho más en las virtudes que otros códigos legales de la época. Dice, Cole detalla la teología del código de santidad frente a otra literatura sacerdotal. Describe el código de santidad como un proyecto revolucionario que buscaba crear un marco de fe y culto amplio e inclusivo, que expresara tanto las reflexiones del sacerdote que servía en el santuario como las necesidades más íntimas del pueblo en los campos. En su opinión, la misma primordial del código de santidad era la consecución de la santidad, que separa a Israel de las naciones. El término hebreo, kadosh, aparece 850 veces en la Biblia. 152 veces de ellas, o el 18%, en el libro de Levíticos. Imagínense, el libro de Levíticos, 18% de las veces que aparece la palabra santidad, o kadosh, aparece en este libro. El código de santidad contiene 86 apariciones de este término, el 57% del total de apariciones en el Levítico. Fuera del código de santidad, el término santo aparece aproximadamente en 1 de cada 8 versículos, Levítico 1 al 16 y 27. Dentro del código de santidad, el término santo aparece aproximadamente en 1 de cada 4 versículos. Ezequiel y Éxodo también muestran una alta concentración del término santo, 107 y 102 apariciones respectivamente, lo que apunta a la influencia sacerdotal en esos libros. Algunas obras proféticas muestran una clara influencia del código de santidad. Por ejemplo, Isaías contiene muchas conexiones temáticas, en gran medida con el código de santidad, incluyendo ambos textos consideran fundamental la santidad del Señor. Ambos textos observan una estrecha relación entre el Señor y su pueblo,
y ambos textos describen el pecado como una afrenta directa al Señor y a su santidad. Y ambos textos retratan una conexión íntima entre santidad y moralidad, aunque Isaías enfatiza la preferencia de Dios por las acciones de justicia sobre las de adoración. Ahí están las referencias. Entonces, esa es la introducción de lo que es santidad, porque era solamente un tipo de introducción lo que estaba haciendo. Es importante que nosotros estudiemos lo que es santidad y lo que representa la santidad, qué es santo y qué no es santo. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros debemos santificar el Shabbat. Sabemos que Dios santificó el Shabbat, pero nosotros tenemos que santificarlo. Interesante, porque si nosotros tenemos que santificarlo, pero ya está santificado, ¿cómo nosotros lo santificamos? Entonces nosotros tenemos que apartar, ya está apartado porque Dios lo ha apartado, pero cada persona individualmente tiene que tomar la decisión de sacar de su tiempo y separar ese tiempo, porque ya Dios lo apartó, pero cada persona individualmente tiene que apartarlo, porque Dios no puede hacer o forzar a una persona a que lo haga. Pero Dios le dice, yo santifiqué el sábado, usted tiene que separarlo, hacer la santificación, por eso es que se hace el Kiddush. Cuando nosotros entendemos lo que es santidad y lo que la santidad hace en una persona, lo que transforma a la persona, vamos a ver que hay muchas cosas que no debemos hacer y otras que debemos hacer para perseguir y buscar esa santidad. Y eso solamente lo vamos a alcanzar cuando nosotros realmente queramos hacer un pueblo diferente, un pueblo separado. Capítulo 19 empieza con las palabras: habla toda la congregación de los hijos de Israel y dile, seréis santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Entonces, porque Dios es santo, nosotros que Él nos ha llamado a ser un pueblo santo, debemos ser santos. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser santos? ¿Cómo nosotros podemos apartarnos y ser santos? Esa sería la pregunta. A través de los mandamientos. Si nosotros no estudiamos el corazón de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿cómo podemos ser santos? Acuérdense que esta porción, 2 capítulos, y los capítulos no son muy largos realmente. Este tiene 37 versículos y este 27, y hay 51 mandamientos dentro de esta porción que está llamando a ser santo. 51 mandamientos dentro de 2 capítulos cortitos. ¿Qué nos está diciendo? Que es a través del estudio de los mandamientos lo que nos va a dar a nosotros, nos va a hacer un cerco para podernos mantener dentro de lo que es el espacio santo. Mantenernos un pueblo apartado. Un pueblo donde Dios pueda morar en medio de él si nosotros decidimos apartarnos y ser diferentes. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Vamos a ver acá. ¿Qué es ser santo? La palabra kadosh dice: el significado exacto de los términos santo o santidad en la Biblia es objeto de debate. Los eruditos a lo largo de la historia han utilizado diversas metodologías para llegar a diferentes conclusiones sobre la definición precisa de santidad en la Biblia. Por ejemplo, el enfoque tradicional se basa en la etimología y concluía que la santidad en la Biblia se refiere a la separación o pureza moral. Recuerde que hay 2 tipos de impureza. Está la pureza ritual y está la impureza moral. La impureza moral es lo que afecta directamente lo que es el santuario y el templo. La impureza ritual afecta si no se corrige a tiempo. Si se corrige a tiempo, no hay ningún problema. Pero la moral afecta inmediatamente lo que es el espacio sagrado. ¿Debe ser corregido? Sí.
pero depende qué clase de impureza moral sea. Si es idolatría, dije impureza ritual o moral, depende de qué clase de impureza moral sea. Si es idolatría, la forma de resolver es eliminando. Porque hay que eliminar la idolatría. Porque eso se convierte en una afrenta para Dios y para su templo. Entonces, esos son los dos tipos de purezas que hay, moral y ritual. Kadosh, o ser sagrado, sustraído al uso común, sustraído al uso común o del uso común, sometido al tratamiento especial, confiado al santuario. Oh, importante. Confiado al santuario. No puedo hacerlo más grande. Entonces, confiado al santuario. Entonces, si es algo confiado al santuario, tenemos que estudiar las leyes del santuario, qué es santo y qué es profano, de acuerdo al santuario, para poder entender lo que es santo y profano bíblicamente. Confiado al santuario. O ser santo, sagrado, quedar consagrado, mostrar la santidad, quedar consagrado, consagrar, santificar, purificar, declarar sagrado, estar consagrado, dedicado, purificarse o mostrar la santidad. Ser santo o consagrado, o sea, dedicar a algo o a alguien al servicio de Dios, que denota una actitud apropiada conforme a lo que fue prescrito. Ser santificado, Éxodo 29:43. Consagrar, dedicar, Génesis 2:3. Estar dedicado, estar consagrado, 2 de Crónicas 26:18 o 31:6. Apartar, considerar algo o alguien como santo, santificarse. Dicho en una persona que tiene cualidades morales superior a los demás, que implica un comportamiento único y puro. Isaías 65:5. Mostrarse como santo, Levíticos 22:32. Tratar a alguien como santo, es santos, el pueblo de Dios, o sea, dicho de un grupo de personas que pertenece a Dios, constituyendo así una entidad religiosa. Tener por santo, o sea, tener reverencia por algo o alguien. Estas son las definiciones de lo que es la palabra kadosh, o ser santo. Dice consagrar, ser santo, apartado por medio de ritos religiosos, temas relacionados. Hacer santo apartado por medio de ritos religiosos. ¿Dónde nosotros encontramos el rito religioso para que Israel sea apartado? Recuerde cuando hizo el becerro, que hicieron el sacrificio y roció sangre, la mitad de la sangre sobre el pueblo y la mitad sobre el altar y el libro. Ahí fue donde Israel fue consagrado. Aceptó el pacto. Limpiar, dedicar, santificar, ceremonias, regulaciones concernientes a la limpieza y suciedad, santificación, sagrado, retirado del uso común, sometido a un tratamiento especial, confiscado al santuario. Transferir algo al estado de santidad, transformar a alguien al estado de santidad o dedicar, proclamar un periodo sagrado, hacer los preparativos culturales adecuados, trasladar a un estado de santidad, consagración inviolable a Israel. Esta es la definición de lo que es la palabra kadosh, algo apartado, algo que ha sido separado. Ahora, la pregunta que voy a hacer, algo que ha sido apartado, ¿se puede utilizar para algo profano? Si algo ha sido apartado para un tipo de servicio santo, dice aquí que tiene que ver con el templo, con algo separado, ¿se puede volver a utilizar para algo común? Las leyes de algo que se usa, que ha sido consagrado y luego se va a usar para algo profano, de acuerdo a la Mishnah, como no se puede hacer, tiene que ser destruido.
Algo que no sirve más para un propósito de algo santo tiene que ser destruido. Por ejemplo, cuando el altar fue profanado durante los macabeos, las piedras se tuvieron que guardar en un lugar especial del templo, porque habían sido dedicadas, aunque eran profanadas, pero habían sido dedicadas y separadas para un tipo de servicio. Ahora, si Israel ha sido consagrado para servirle a Dios, ¿qué pasa cuando Israel no lo hace? Yo pienso que la misericordia de Dios es tan grande que hace que el pueblo vaya al exilio para no destruirlo. Lo que hizo con Adán. Lo exilió del Edén para que no muriera, porque si no tenía que morir. Entonces, eso es lo que significa ser santo. Parte de ser santo, algo que usan mucho los académicos, es imitar a Dios. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y dile: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y vamos a leer esta otra notita por acá. Espero que no se estén aburriendo con tanta lectura, pero a veces hay que leer un poco. Dice: imitatio Dei. La doctrina de la imitación de Dios está relacionada con el relato bíblico de la creación del hombre a imagen de Dios, que reconoce una semejanza. Gracias. Reconoce una semejanza entre el hombre y su creador. Sin embargo, el hombre debía imitar a Dios, no hacerse pasar por él. Lo que pasó en Edén, el hombre quería ser como Dios, lo que pasó mucho en las culturas después. El hombre quería ser como Dios. No, nosotros tenemos que imitar a Dios, pero no querer ser Dios. Son dos cosas muy distintas. Las principales fuentes bíblicas para el mandato de imitar a Dios se encuentra en el mandamiento de ser santo como Dios es santo y de caminar en el camino de Dios. Caminar en el camino de Dios y ser santo como Dios es santo. Levítico 19:2, Deuteronomio 10:12, que dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos. Nosotros, cuando somos imitadores de Dios, nosotros queremos ser santos como Él es santo. Nosotros tenemos que imitar a Él, sus actos de justicia, sus actos de bondad, cómo Él trata al pobre, cómo Él trata al necesitado, cómo Él hace justicia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que Él hace y buscar tener los mismos atributos de Dios. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a ser santos. ¿Qué Dios requiere de ti? Ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que le temas al Señor tu Dios, que ande en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto es lo que Dios pide de Israel, lo que Dios pide de su pueblo. Por aquí. Ok. Aquí están las notas. Dice, Deuteronomio 11:22 y 26:17. El hombre debe ser como Dios en sus acciones, pero no puede aspirar a ser Dios. En sus acciones debe ser como Dios, pero no debe aspirar a ser Dios. Esto distingue la noción bíblica de los intentos paganos de lograr la apoteosis o la absorción en la deidad. Eso lo encuentra en el Shapiro en el Judaísmo 12. El hombre debe imitar a Dios, al amar al extranjero. Deuteronomio 10, 18 al 19. De hecho, en esta porción de esta semana lo vamos a encontrar en el capítulo 20. Si vamos al capítulo 20, Levíticos
20:33 dice: cuando un extranjero reside en vosotros, en vuestra tierra, no lo maltrates. No lo maltrataréis. El extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Dice, al descansar en el Shabbat, Éxodo 20:10-11. Y en otras acciones éticas. La idea de imitación de Dios encuentra la expresión clara en el versículo: este es mi Dios y lo glorificaré. Éxodo 15:2. Los sabios comentan: sé como Él, así como Él es misericordioso, y así también sé misericordioso. También comenta sobre el versículo: seré santo como yo el Señor tu Dios soy santo. Levítico 19:2. Los asistentes de la casa del rey, ¿cuál es su deber? Para imitarle al rey. Sefirá 19:2. Esta expresión clásica del ideal de imitar a Dios en la literatura rabínica es la de Ama Bar Anina, que explicó el versículo: después del Señor tu Dios caminaréis. ¿Cómo puede el hombre caminar después de Dios? ¿No es un fuego que consume? Lo que quiere decir es que el hombre debe caminar después de imitar los atributos de Dios. Al igual que el Señor viste a los desnudos, así vestirás a los desnudos. Así como Él visita a los enfermos, así visitará a los enfermos. Así como el Señor consoló a los afligidos, así también consolarás a los afligidos. Así como Él enterró a los muertos, así enterrará a los muertos. Sotá 14a. Los rabinos amonestan a los israelitas para que imiten las cualidades de la misericordia, la tolerancia y la bondad divina. Estamos leyendo comentarios precisamente de lo que tiene que ver el capítulo 19 de esta porción. Maimónides relaciona el mandamiento de imitar a Dios con la amonestación ética de seguir el camino medio. En su guía de los perplejos, como en su filosofía en general, Maimónides hace hincapié en que la adquisición del conocimiento especulativo, especialmente el conocimiento de Dios, debería ser el objetivo de la vida humana. Pero en el capítulo final de la guía sostiene que dicho conocimiento conduce a la imitación de Dios. Así escribe: la perfección en la que el hombre pueda verdaderamente gloria es alcanzada por el cual ha adquirido, en la medida en que esto es posible para el hombre, el conocimiento de Dios, el conocimiento de su providencia y la forma en que influye a sus criaturas en su producción y existencia continua. Habiendo adquirido este conocimiento, entonces estará decidido siempre a buscar el amor, la justicia y por lo tanto imitar los caminos de Dios. Guía de los Perplejos 3:54. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cuando nosotros queremos ser santos, queremos ser un pueblo apartado, debemos estudiar el carácter de Dios. Debemos estudiar sus mandamientos. Debemos estudiar lo que Él ha establecido que hace que el pueblo sea separado. Si nosotros leemos el libro de Josué y el libro de Jueces, hay algo curioso que vamos a ver dentro de esos dos libros. Dice que todo el pueblo fue fiel en los días de Josué y los ancianos que existieron en esa época. Pero después de ellos, ¿qué pasó? El libro de Jueces termina que cada quien hacía de acuerdo a la imaginación de su corazón. Hubieron unos años entre medio. Yo pienso, y es un pensamiento que tengo, que se descuidó la enseñanza de los mandamientos y la Torá en ese tiempo. Y el pueblo, o las nuevas generaciones, como no tenían el mismo conocimiento, empezaron a olvidar la forma de cómo ellos debían caminar delante de Dios. Cómo ellos debían comportarse delante de Dios. Y empezaron a hacer idolatría, empezaron a prostituirse tras otras deidades, etcétera, etcétera. Cuando nosotros estudiamos el carácter de Dios, sus mandamientos, sus leyes, la importancia que son para nuestra vida, eso va a traer una santidad a nuestra vida. Esa es la santidad que Dios transmite a su pueblo.
Mientras el pueblo se mantenga dentro de esos parámetros, guardando lo que Dios le ha mandado, el pueblo se santificará y será un pueblo apartado. Ese ha sido nuestro llamado. Capítulo 19, y vuelvo y leo versículo 2. Dice, habla toda la congregación, los hijos de Israel, seréis santos, porque yo el Señor, vuestro Dios, soy santo. Y luego de esto, espero que hayan leído la porción de esta semana, empieza a enumerar mandamientos o cosas que debemos hacer para mantener santidad. Por ejemplo, dice, cuando no os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición, porque yo el Señor soy vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y habla de algunas ofrendas y cosas así. Habla en el versículo 10, cómo una persona debe dejar cierto tipo de, si está espigando, tiene ciertos frutos, debe dejarlos para el pobre, para el necesitado, para el forastero. No debe jurar en falso usando el nombre de Dios o profanar el nombre de Dios. Versículo 12. Y por ahí le va a seguir dando unas formas de comportamiento, cómo debe comportarse la persona. Versículo 30 dice, mis días de reposo guardaréis y tendréis mis actuar en reverencia, yo soy el Señor. Versículo 33, cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis, y el extranjero que resida con vosotros os será como un nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. O sea, estás utilizando cosas morales. Es lo moral lo que nos mantiene santificados. Y está dándole conductas morales, por ejemplo, penas por actos de inmoralidad. De hecho, la porción semanal anterior también hablaba de eso, las relaciones prohibidas, que no se debía hacer. Versículo 7, santificaos pues y sed santos, porque yo el Señor vuestro Dios. Guardad mis estatutos y cumplidlos, yo soy el Señor que os santifico. Guardad mis estatutos y cumplidlos, yo soy el Señor que os santifico. Versículo 22. Guardad por tanto todo mi estatuto y todas mis ordenanzas y cumplidlo a fin de que no os vomite la tierra a la cual os llevo para morar en ella. Además, no andéis en las costumbres de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, yo los aborrecí. ¿Qué cosas hicieron? Estamos hablando de los cananeos. Dios le dijo que iba a llevar al pueblo y ellos no debían hacer las mismas cosas que ellos hacían. ¿Qué cosas hacían ellos? Es interesante que cuando nosotros estudiamos las deidades cananeas, las atrocidades y cosas que hacían ellos con los niños y la forma como ellos hacían prostitución, sexo ritual y otras cosas, nos vamos a dar cuenta qué tan abominable era eso para Dios. Cosa que Israel llegó a practicar, porque Israel se olvidó de Dios y se fue a hacer las prácticas que hacían los cananeos. Vamos a ver qué dice la notita esta. Dice, la profecía como amonestación. Las profecías de amonestación pueden adoptar dos formas: mensaje divino de acusación y juicio inminente debido a la rebeldía del oyente. Mensaje divino de consuelo y exhortación en que la salvación divina está cerca. Ok. Cuando el pueblo de Israel no guardó la santidad, no se apartó y empezó a hacer cosas que lo profanaban. Empezó a profanarse con otras deidades y empezó a hacer cosas que Dios le había dicho que no hiciera. ¿Qué era lo que pasaba? Vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 22, que es la haftará de esta semana. Ezequiel capítulo 22. De hecho, yo estaba leyendo un comentario en esta semana de que cuando una persona
no guarda lo que Dios le dice, su comportamiento lo va a demostrar. Y estaba diciendo que el testimonio de la persona es lo que es utilizado por Dios para acusarlo. Entonces, cuando una persona camina de cierta forma, la persona puede decir que es fiel, que está en convenio o que no está en convenio, puede decir. Pero, ¿qué es lo que demuestra si la persona está en convenio, si la persona está haciendo lo que Dios dice? Su testimonio. Entonces, el pueblo de Israel, su testimonio hacía dos cosas. Una, primero estaba trayendo oprobio al nombre de Dios. Porque recuerde que cuando estaba haciendo las cosas y profanándose en sí, estaba también profanando el nombre santo de Dios. Y dos, el testimonio lo estaba utilizado para que Dios pudiera levantar una contienda legal contra Israel. El libro de Ezequiel, capítulo 22, es eso, es un rib, es una contienda que Dios está estableciendo contra Israel, precisamente porque Israel dejó de guardar algunos mandamientos morales. No trataba al forastero de la forma correcta, cosa que estamos hablando en esta porción, en este día. Se estaba prostituyendo tras otras deidades. Y dice, versículo 1, vino a mí palabra del Señor diciendo, tu hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues, así ha dicho Dios el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y ha llegado el término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Dios está levantando una demanda contra Israel porque se ha apartado de los mandamientos que mantenían la pureza y la santidad de Israel. Cada vez que Israel se alejaba, venía juicio, y parte del juicio era el exilio. Entonces, hay dos mensajes divinos de acusación y juicio inminente debido a la rebeldía del oyente, y el mensaje divino de consuelo y exhortación de que la salvación divina está cerca. Ejemplos de acusación o juicio inminente son los aes proféticos, por ejemplo Isaías 3:9, 11, 5:8 al 30 y Amós 5:18 al 24, o los oráculos de juicio altamente estilizados de Amós 1:3 al 2:16. Este tipo de profecía predominaba en el periodo de los profetas escritores. Este tipo de profecía fue dominante en el periodo de los profetas escritores. A menudo se describe a los profetas bíblicos como árbitros de la alianza, en el sentido que lanzaban acusaciones de Dios sobre la infidelidad de Israel a la alianza. Por ejemplo, Hosea 6:4 y 7:16. Del mismo modo, aunque muchos de los oráculos conservados de Asiria y Mari tienen que ver con la legitimación real o la victoria militar, algunos cuestionan el comportamiento del rey o le reprenden por las lasas obligaciones en el servicio a la deidad. Las profecías de amonestación también pueden ser de carácter exhortativo o conciliador, y a veces se soplan con el anuncio de la salvación inminente. Por ejemplo, Isaías 40:55 comienza con las palabras consolado, consolado pueblo mío, dice vuestro Dios, y continúa con el estribillo repetido, no temáis. Isaías 41:10 y 13 al 14, 43:5 y 44:2. O compárese con Isaías 49:8, 59. Los oráculos de juicio y salvación suelen ir de la mano. El juicio profetizado no durará para siempre. Además, la condena profética podía ir acompañada de la promesa de que Dios se arrepentiría si el rey o el pueblo cambiaba de conducta. Segunda de Crónicas 7:14. El juicio de Dios no era inmutable, al menos al principio. Solo cuando el rey y el pueblo rechazaron sistemáticamente sus advertencias, los profetas predijeron el castigo por la abstinencia negativa del pueblo
a cambiar. Entonces, esto nos está enseñando a nosotros que cuando una persona hoy día, Dios lo invita al convenio, la persona entra al convenio, la persona tiene que apartarse y tiene que empezar a vivir una vida moralmente pura delante de Dios para poderse mantener en el convenio. Si esa persona no hace eso, ese mismo convenio que hizo va a traerle juicio a la persona. Nosotros lo vimos en Israel. Si lo vimos con Israel, ¿cómo no lo vemos con una persona que ahora está entrando al convenio y está aceptando al Dios de Israel y ahora quiere hacer ciertas cosas pero mantenerse de una forma inmoral? Eso no funciona. Dice, la amonestación profética tenía una función preventiva. Los antiguos israelitas y los pueblos del Próximo Oriente consideraban a los profetas como salvaguarda del estado del pueblo. El anuncio de un desastre podía conducir al arrepentimiento. Por ejemplo, Jonás 3, 6 al 10, Joel 2, 12 al 14, o el cumplimiento de ese desastre. No obstante, Dios siempre prometía que la restauración y la renovación llegarían tras un tiempo de sufrimiento. Isaías 40, 55, capítulos 40 al 55, Oseas 14 y Joel 2, 18 al 3, 21. La consecuencia de la transgresión del convenio o que Israel dejó de vivir de una forma moralmente pura fue lo que los llevó al exilio. El libro de Jeremías, Ezequiel habla de eso. Siempre le están demandando a Israel y Dios no le dice, no, que no te mantuviste en una forma ritualmente pura. No, siempre el problema es moralmente. Moralmente su impureza. Cuando Pablo y los discípulos están hablándole a los que están entrando en convenio, ¿qué le están diciendo? Tienen que entrar de una forma y mantenerse puro moralmente. Tienen que dejar lo que es la adoración a los ídolos. Ese era el problema en el Imperio Romano, que ellos muchos habían jurado lealtad a lo que era el emperador. Y ahora ellos le están diciendo, no es el emperador. Tienen que cambiar ahora y adorar a Dios. Dios ahora es su patrón. Entonces, cuando ellos fracasaron en mantenerse de una forma moral, trajo juicio sobre el pueblo. Trajo consecuencias. Trajo exilio. Ese exilio es lo mismo que nosotros vamos a ver en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Dios llama a las iglesias y le está diciendo, yo tengo esto contra ti, tengo esto contra ti, tengo esto contra ti. Más adelante vamos a ver que el mismo libro de Apocalipsis nos enseña cómo hay juicio para el pueblo, cómo hay juicio para las naciones que oprimen el pueblo, porque no han sido fieles al convenio, no se han mantenido en un estado de pureza moral. ¿Qué nosotros podemos aprender de esta porción? ¿Qué nosotros podemos aprender de esta porción del capítulo 19 y 20 de Levítico? Ser santo. Dios hace una invitación al pueblo a santificarse. Dios hace una invitación al pueblo a separarse, no ser como las naciones, sino apartarse de las naciones para que las naciones puedan ver el carácter de Dios a través de este pueblo. Nosotros debemos ser la imagen de Dios en la tierra. ¿Cómo podemos ser la imagen de Dios en la tierra si nosotros no reflejamos los atributos de Dios? Si no estudiamos los atributos de Dios. Si no sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si no estudiamos los mandamientos, si no sabemos su corazón, ¿cómo podemos ser la imagen de Dios? En el Antiguo Medio Oriente, una persona que representaba la imagen de un Dios, cargaba esa imagen. Y todo lo que hacía, o de un rey, era para honrar esa imagen o honrar a un rey. Por eso la Biblia dice, todo lo que haga, hazlo. Entonces, es a través de nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de que realmente no sabemos qué es lo que Dios quiere.
Creo que al estudiar solamente lo que es santo, lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que nos separemos, debe hacer un tipo de necesidad dentro de nosotros de querer aprender más de Dios, más de su carácter, más de su Torá. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos como pueblo? ¿Cómo podemos ser un pueblo santo? Que esa es la invitación. Ser santo porque yo soy santo. Pero ¿cómo nosotros llegamos a esa santidad? Si no sabemos nosotros ni cómo nosotros debemos llegar al templo porque no estudiamos el templo, no sabemos cómo llegar a los espacios más santos, cuándo se debe entrar, cuándo se debe salir. Recuerde que el templo es un modelo de lo que es santidad. Es a través del templo, el estudio del templo, que nosotros entendemos un modelo de lo que es santidad, lo que es el espacio sagrado. Y Dios ha invitado a su pueblo a ser santo. Lo ha invitado a apartarse. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo buscamos esa santidad? ¿Cuáles son los pasos que debemos tomar para que nuestra vida pueda reflejar la santidad de Dios? Imitar a Dios, imitar sus atributos. Cuando Israel dejó de imitar a Dios, dejó de seguir lo que Dios le había establecido, Israel fue al exilio, empezó a oprimir al pobre, empezó a oprimir al necesitado, se fue tras las deidades porque dejó de confiar en Dios. Todo porque olvidaron seguir los atributos de Dios. Olvidaron seguir la ley. Olvidaron la ley. Dejaron de enseñar lo que era santo y lo que era profano. Y el pueblo dejó de aprender lo que era santo y lo que era profano. Si nosotros deseamos ser un ejemplo a las naciones, deseamos ser un pueblo apartado, tenemos que entender las condiciones para ser apartado. Como dije anteriormente, el capítulo 22 de Ezequiel nos habla de las consecuencias de algunas cosas que estaba haciendo el pueblo. Nuestro testimonio es lo que Dios va a usar es lo que nos acusa a nosotros. Espero que esta porción nos ayude a meditar un poco más en que no solamente es querer aprender o querer tener conocimiento, sino que es poner en práctica su ley, sus mandamientos y guardarlas. No solamente con Dios o una persona sola, sino como pueblo. Recuerde que la santidad no es individual, sino que es como nación y como pueblo. Quiero terminar con el capítulo 59 de Isaías, que dice: capítulo 59. Recuerde que Isaías casi siempre le está hablando al pueblo porque se ha revelado. Y termina con una profecía al final de cómo el pueblo va a volver. Y habla muchas veces de algunos pecados que estaba cometiendo Israel. Y el capítulo 59, del 12 en adelante, dice de esta forma: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El predicar y mentir contra Dios y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Dios y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló
que no hubiera quien se interpusiera, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con el yelmo de salvación en su cabeza, como ropas de vergüenza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Se está hablando de la justicia, cómo se había abandonado, cómo no se cumplían, cómo se trataban a las personas. Y el capítulo 62, 60 y 62, nos va a hablar de cómo más tarde Israel va a ser restaurado. Y nosotros sabemos que en algún momento dado Israel va a ser restaurado cuando venga el Mesías y todos vamos a volver a la tierra. Pero tenemos que empezar a practicar lo que es ese tipo de apartarse. Apartarnos para Dios. No es que debemos ser perfectos en el sentido que nunca vamos a cometer error, sino el apartarnos, el seguir lo que Dios dice a través de su escritura y sus mandamientos. Ser santos, imitar a Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos tratar a nuestro hermano? Espero que esta enseñanza sea de bendición y que podamos nosotros utilizar la metodología de estudio. Recuerde que entramos en un convenio, Dios nos da la justicia y la bondad. Nosotros tenemos que practicar la justicia y la bondad con los que están alrededor de nosotros. Nos saca de la vergüenza y nos da honor. Nos hace una nueva creación, nos saca del caos y nos da orden, y nos entra al espacio sagrado. Nos hace un pueblo separado para que podamos estar cerca de lo que es el templo de Dios. Pero eso toma una decisión. Y la decisión empieza con cada persona. La decisión empieza con cada persona. Buscar, aprender, seguir. Y en ese seguir, apartarse, ir apartándose, y llegar a un momento que sea una a ese tipo de santidad que Dios quiere. No es de hoy a mañana, es un proceso. Pero hay que hacer el proceso si uno quiere ser parte del pueblo que Dios ha apartado. Espero que esta enseñanza sea de bendición. Y Shabbat Shalom. Nos despedimos de todos los que están en las redes sociales y esperemos que se conecten para la próxima transmisión. Shabbat Shalom.